a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Alexi patrocina esta reacción. Tenemos a la banda Market Shop Store con la canción Scissor. Están activos desde 2016 y los miembros son Mame a la voz, Kazumi guitarra, Nano bajo desde 2022 y Shiba a la batería. Anteriormente estuvieron Eto a la guitarra y Chiaki al bajo. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones. Vamos allá. Madre mía, han entrado como un tifón. Em, Fíjate, nueva banda en la oficina, en el canal y potente como ella sola. Me Sí, gusta sí. muchísimo de entrada. Bueno, parece ser que esto es, bueno, como decía, ¿no? El bajista está desde 2022 Pues no veas y, cómo toca. y es que por cómo se comporta, cómo se mueve y cómo toca, tiene una personalidad, oye, arrolladora, tiene muchísimo carisma, toca Sí, sí, sí. genial. Bueno, me Te parece remueve el cerebro con los cascos totalmente. de cómo está ahí ecualizado. Me Está parece, muy presente. De hecho, está, yo creo que es lo que más volumen sí. tiene, aparte de la vocalista, porque la batería está un pelín baja y la guitarra apenas se la escucha ahí. Bueno, yo lo veo todo muy equilibrado, la verdad, para mi gusto. Desde luego es una banda con muchísimo potencial, ¿no? Muy buena actitud rockera. La Sí, producción está muy bien. La tengo como una banda muy seria en el sentido de que muy potente, muy profesional, con mucha proyección de futuro. Am, es que todo me gusta. La batería tiene potencia, tiene buena sincronía, muy precisa, eh, muy seria, pero muy buena predisposición a todo lo que toca. Me gusta la configuración que tiene así con los platos tan altos, aunque no es una batería súper extensa, pero se ve que se basta y se sobra, ¿no? Unos redobles. fíjate dónde tiene los platos y dónde los tenía el batería de Ginger el otro día, que Sí, los tenía pegados claro, a claro, los tambores. claro. En este caso, Chiba.
me parece que tiene los platos tan altos como Haruna, pero Haruna los tiene como más casi verticales y ella los tiene como en 45 grados. Bueno, depende de la perspectiva. Y me parece que muy bien, con todos los patrones rítmicos que está realizando. em, es realmente la columna vertebral de todo el ritmo. Muy bien con manteniendo el groove, dejando espacio a la guitarra. El bajo, pues está brillando, este bajo de nano. Tiene pegada, una línea muy sólida, se equilibra muy bien con la guitarra, cada una a un lado. Tiene un estilo moderno, pero con mucha pegada. Hace algún slide cortito que queda muy bien. Y pues nada, que en general mm, todo funciona de maravilla. De hecho, la guitarra también de Kasumi me parece que tiene mucho estilo eligiendo los riffs que va utilizando, algún efectillo muy curioso. Tiene una PRS muy chula con un sonido muy característico. Ya hemos reaccionado a varias guitarristas japonesas que usan PRS y es un sonido muy abierto al rock duro, al metal, va como anillo al dedo. Así Sí. que genial, genial. Tiene mucha técnica, tiene mucha actitud. Y bueno, por otro lado, pues ya nos quedaría la voz, ¿no? La voz que creo que sobre todo destaca en el rango medio, muy bien afinada, también muy bien de actitud. Es una banda joven y creo que va muy bien. Bueno, llevan poco tiempo realmente, ¿no? Es decir, llevan 3 años. Sí, Que ¿no? si funcionan, si siguen en la actualidad es buena señal y creo que tienen futuro. Sí, sí, futuro tienen. Además que es muy movidita la canción, es muy... Al principio está entre el ska y el nu metal ahí rápido, Ujú, pero la verdad que tiene personalidad la canción, así que ujú. a mí me gusta. Perfecto. Bueno, pues nada, a continuar. 強烈な手に頭を抱えながら加工されるためのコンベヤに乗せられて朝の暮らしまでので固めないでよ捕まった僕の仲間は知らなくていいことを言わないでああもう街に溶けそうあの頃のままでいることに怯えないで気づかずに錆びてきたこの刃そっと手放す日が来てもあの頃のままでいることを忘れないでFenomenal. Veo que Mame es del club de las que van descalzas. Bueno, muy bien. Es un grupo que su baza principal es el dominio del ritmo, ¿vale? Más que gente virtuosa en sí, que técnicamente son buenas, ¿vale? Pero que no se han dedicado a hacer alarde de pirotecnia instrumental, ¿vale? Em, Sí, no, más que un metal, es un ska muy rápido, ¿no? Ujú. Bueno, a mí me ha parecido
No, no me ha parecido ska, me ha parecido un, un hard rock moderno, ¿vale? Claro, que ellos van fusionando estilos, pero bueno, puede que tenga alguna pincelada de ska, pero no me parece predominante, me parece más bien un hard rock. Metal no, pero hard rock sí. Pero bueno, muy buenas sensaciones, la verdad. Eh, Alexi, muchas gracias por traerlos. Me ha gustado mucho personalmente. Así que bueno, ya Sí, a mí sabéis, también. si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisaros de las reacciones. Dos formas de apoyarnos. El haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Por ejemplo, hasta ahora Neki. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Bueno, pues por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.